Hola, Antía, ¿cómo estás? Buenas configuración. Buen día, profe. ¿Me escuchas, Antía? Avísame si me escuchas. Sí, profe. Ah, perfecto. Bueno, entonces nada más vamos a esperar a tus compañeros, uno más, dos más, y ahorita ingresamos, ¿sale? A la plataforma y todo normal. Coméntame antes si ya hicieron todo, ya hiciste examen, ya para ver qué le vamos cuándo vamos a calificar, si ya está. Ah, perfecto, ya estamos. Entonces no hay ningún problema. Ya nada más esperar a que en la semana yo califico lunes, martes, ya estará lista la calificación. Bueno, y acuérdate ya de entregar todo lo que esté pendiente, ya para no tener como mucho problema. No se conectan igual y pues, como somos menos, andan ocupados. Y la semana pasada ahí tuvimos problemas con nuestro internet que andaba lento. Así que vamos a empezar, Antia, para no quitarte tiempo y pues seguramente estás en el trabajo o estás haciendo tus actividades. Entonces vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver la ley del IEPS, ¿no? Una ley, pues bien interesante. Yo diría que hasta un poquito, pues tramposa, ¿no? Pero bueno, así funcionan nuestras leyes y así están avaladas por nuestros gobernantes, ¿no? No ha sido de hoy, ha sido desde siempre. Y bueno, pues vamos a explicar lo que es la ley del IEPS, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que establecer es lo siguiente. Bueno, tema número 4, parte número 1. Es un tema extensísimo, así que le vamos a dar otro temita por ahí, ¿no? Y dentro de la estructura, lo que nosotros vamos a destacar es lo siguiente, ¿no? Primero que nada, la estructura consta de 8 capítulos, y no, deja checo, porque por ahí me surgió la duda. No, sí, 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 porque luego confundo las leyes, ¿no? Una disculpa. 7 capítulos que se integran las disposiciones generales, como en cualquier ley. El capítulo número 2 que tiene que ver con la enajenación, que ahorita vamos a explicar ese punto. El capítulo número 3 de la importancia de los bienes. En el capítulo número 4 de la prestación de los servicios que hace este elemento. En el capítulo número 5 de las obligaciones de los contribuyentes. En el capítulo número 6 de las facultades de las autoridades, que ahí es donde sí nos encajan el diente. Y el capítulo número 7 de las participaciones de las entidades federativas del IEPS, ¿no? Esa es la estructura, así se fundamenta. 7 capítulos que comprenden una estructura de recaudación muy, 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 pero muy eficiente, ¿no? Que de repente, pues en anteriores años o en anteriores sexenios, pues jugaba más, ¿no? Que ahora, que seguramente fuga, pero que no tanto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el artículo número 1, en las disposiciones generales, dice que están obligados al pago del impuesto establecido en esta ley las personas físicas y las morales que realicen los actos o actividades siguientes. Ojo aquí. Número 1, la enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación definitiva de los bienes señalados en esta ley. Entonces, de lo primero que rescatamos en el artículo número 1 es que estamos hablando de bienes, ¿sale? Los bienes es el fundamento de el IEPS, ¿no? Y continuando con las disposiciones generales en su artículo número 1, que es el que le da vida, decimos que la prestación de servicios señalados en esta ley son el impuesto se calculará aplicando los valores a que se refiere este ordenamiento
la tasa que para cada bien o servicio establecido en el artículo 2 del mismo, o en su caso, la cuota establecida en esta ley. Y entonces ya lo están diciendo que por ciertos bienes nos van a cobrar ciertas cuotas. Y el impuesto a que hace referencia esta ley no se considera violatorio de precios o tarifas, incluyendo las oficiales. O sea que estamos de conformidad con la ley y pues nos aguantamos. Continuando con las disposiciones generales en su artículo número 2, y ahí viene la parte interesante que seguramente ustedes desconocen. Y dice que al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplica la tasa o cuota siguiente. Cuota o tasa, ¿eh? O incluso puede ser tasa y cuota. Número 1, en la enajenación o en su caso, en la importación de los siguientes bienes. Cuando hablamos de enajenación, hablamos de la adquisición, pero también hablamos del almacenamiento. Y aquí, bueno, pues lo estamos manejando como adquisición, que obviamente esa adquisición se va a almacenar y luego se tiene que inventariar. Y aquí viene nuestro punto importante. Y dice aquí, bebidas con contenido alcohólico y cerveza. Ojo, la primera disposición del IEPS tiene que ver con aquellos elementos de alcohol o aquellos elementos de cerveza, con una graduación que vaya de 14 grados de alcohol, ¿sale? 14 grados de alcohol. Al 14 grados de alcohol se le va a aplicar, no aparece, el 25%. ¿Sale? Se les va a aplicar el 25%. ¿Sale? Si una bebida tiene 14 grados de alcohol, 25% sobre el precio de venta. Esto es, si una cerveza cuesta 100 pesos, para hacerlo muy rápido, le tendríamos que agregar 25 pesos. Y por lo tanto, la cerveza nos quedaría en 125 con 14 grados de alcohol. De 14 a 20 grados de licor sería el 30%. Y volvemos a lo mismo, una botella de vino con más de 15, 16, 17, 18, 19 y 20 grados, le aplicaríamos el 30% de ¿qué? De el impuesto del IEPS. Esto es, si una botella cuesta 100 pesos, la tendríamos que dar precio de venta 130 pesos, ¿no? Y con graduaciones de más de 20 grados de licor, que serían los tequilas, los vodkas, los rones, y etc, 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 le aplicaríamos el 50%. Es una botella que nos cuesta 100 pesos, la tendría que vender el establecimiento por 150 pesos. ¿Sale? Aquí vamos con otros elementos. El alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, como el aguamiel, ¿no? Como ¿cómo se llama este que es se me fue el nombre, que es muy cercano al pulque, eh, que se vende por allá por Oaxaca, no recuerdo. También se les aplican los 50% de alcohol. A todo el tequila se le aplica el 50% de alcohol. ¿Sale? Y ahorita recordaré la bebida. Porque no recuerdo. Buenos días, Marco. Buenos días. Intégrate, intégrate. Entonces, si se dan cuenta, para el pago de bebidas embriagantes o bebidas a base de alcohol, pues los impuestos son bastante altos. Cada que nosotros nos tomamos una botella de cerveza, sí, gracias, Marco. Cada que nos tomamos una botella de cerveza, cada que compramos una botella de vino con estas características, se nos hace el debido impuesto. Y ojo aquí, que aquí viene la parte interesante. Se nos cobra el IEPS, pero también se nos cobra el IVA, ¿no? Y entonces aquí resulta ser una doble imposición, ¿sale? Que no debería de ser así, pero las leyes mexicanas así lo exigen. Y entonces,
se vuelve muy, muy complicado, bueno, comprar alcohol en estos días, ¿no? Sí, la verdad es que a las personas que les gustan las bebidas alcohólicas, sí tienen que pagar muy altos costos por estos elementos, ¿no? ¿Por qué se dan estas situaciones? Bueno, pues porque mucha gente muere de problemas derivados del alcohol, ¿no? Y problemas pueden ser desde cirrosis, pueden ser desde accidentes automovilísticos, desde violencia producida por efectos alcohólicos, y entonces esos gastos los cubre el gobierno, ¿no? Y al cubrirlos el gobierno, pues de alguna otra manera, pues todos nos hacemos cargos de ellos, porque pues el gobierno utiliza los impuestos para solucionar estos problemas, ¿no? Seguramente en muchas ocasiones han visto pues los accidentes de tránsito cuando la persona viene tomada, ¿no? Y viene muy rápido y pum, ¿no? Se lleva un árbol, un poste, el asfalto y todos esos gastos pues los tiene que recuperar el gobierno, ¿no? O sea, por el mantenimiento y por incluso la grúa que se lleva el carro destrozado, la ambulancia que llegó o el hospital a donde llegó, pues lo tiene que pagar el gobierno. Y por esa circunstancia es que se pone una tasa de impuestos o una tasa tributaria tan alta, porque se considera que el alcohol, todo el mundo tiene derecho a tomarse lo que quiera, pero los efectos del alcohol hacen que pues, las condiciones sean muy, muy complicadas, ¿no? Y entonces, esa es una de las razones políticas por las cuales pues, hay estas imposiciones de impuestos, ¿no? Y aquí pues, solamente hemos visto las respectivas al alcohol. Y luego, pues ya aprovechando el viaje, bajo la misma política de salud, se le aplicó la tasa a los tabacos labrados. Los tabacos labrados no es otra cosa más que el tabaco industrializado, ¿no? El tabaco que se labra con el esfuerzo, e incluso el tabaco que aunque es artesanal, se labra de manera a granel, por digamos de alguna otra manera. Y aquí hablaríamos, por ejemplo, de los puros, que ojalá y los conozcan, ¿no? Que son eh, digamos que es tabaco, ahora sí que puro, ¿no? Sin filtro y sin conservadores y que tienen precios más elevados, ¿no? Y para los cigarros, que es una droga un poquito más extendida en la sociedad, por ejemplo, se le va a aplicar para lo que son los puros, el 100% sobre el valor de venta, ¿no? Y 160% no tiene nada que ver con el alcohol, ¿no? Puros y otros tabacos labrados, el 160% sobre producto final. Puro o otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, que son artesanales, el 30.4, muy similar al de la bebida, ¿no? Adicionalmente, a la tasa establecida en este numeral se pagará una cuota de 0.10% por cigarro enajenado, este cigarro vendido, cigarro almacenado o importado. Para los efectos de esta ley se considera que el peso de un cigarro equivale a 75 gramos. Si pesa más, no importa. 30% más el 10% o los 10 centavos, perdón, por cigarro y, incluyendo el peso de otras sustancias con que esté mezclado en tabaco. ¿Vale? O sea, un tabaco debe pesar 75 gramos y por cada cigarro en una cajetilla nos van a cobrar 10 centavos más. Entonces es realmente complicado. Una cajetilla de cigarros que cuesta para efectos este, 50 pesos, le tendríamos que agregar si son totalmente hechos a manos, 15%, nos quedarían 65 pesos, más por 2 pesitos por los 20 cigarros que traen, nos quedarían en 67 pesos la cajetilla siempre y cuando fuera a mano. Pero si la cajetilla se hace labradamente, esto es con un trabajo de producción de maquinaria, nos cobrarían aproximadamente
58 pesos. 58, poquito más, ¿no? Entonces, esto quiere decir que, pues sí es muy complicada la venta del cigarro, ¿no? Sí es muy alta la venta del cigarro y pues el impuesto es excesivamente alto. Yo digo, en la poca visibilidad que puedo tener, porque pues del trabajo a la casa al trabajo, de la casa a las otras actividades, pues no veo que mucha gente fume, ¿no? Pero no sé si la gente hoy fuma más o fuma menos, la verdad es que lo desconozco. Pero la gente que fuma tiene que pagar un impuesto del 160% sobre el precio final en el cual se debería de vender, ¿no? Y eso es una imposición muy alta. Más sin embargo, la gente, me imagino que sigue fumando. Y tiene la misma lógica que el alcohol. Muchas personas mueren de efisema pulmonar, cáncer o problemas cardíacos producidos por las sustancias del tabaco, lo que implica que eso el gobierno lo que pues lo tenga que pagar de los impuestos y por lo tanto para no pagarlo o para compensarlo es que se ponen estas tasas impositivas para la venta de los mismos, ¿no? Y entonces en ese sentido se vuelve muy complicado que pues estas tasas bajen. Lo normal es que sigan subiendo si la gente sigue consumiendo estos tabacos. Cabe señalar que estas imposiciones no son tan viejas, ¿no? Porque en los 80s y principios de los 90s todavía el cigarro era un elemento que no era tan caro como en la actualidad, ¿no? Ya a partir de la mitad de la década de los 90, que seguramente ustedes estaban muy pequeñitos, ya el cigarro empezó a incrementar su precio exponencialmente, ¿no? Porque en esa misma proporción la gente moría por causas atribuidas al cáncer, perdón, a la ingesta de cigarro o a la utilización de cigarro, porque no se come, y problemas derivados. Y entonces, imagínense las tasas que se aplican y de repente los gobiernos decían, oye, no. De hecho, por ejemplo, en países como Inglaterra, que padece de una obesidad casi igual que la nuestra, este, también hay cargas impositivas al azúcar, ¿no? Y, por ejemplo, no sé si han dado cuenta, ojalá y se hayan dado cuenta, que los refrescos, los pastelitos, sobre todo industrializados, Grupo Bimbo, Grupo Marinela, así, ya empiezan a tener una menor cantidad o una menor concentración de azúcar. E incluso las bebidas refrescantes de la Coca-Cola, Pepsi-Cola, no sé si lo han notado, pero ya tienen un sabor menos intenso a azúcar, producido por que ellos no quieren que se les aplique IEPS o que se les apliquen cargas tributarias porque, pues de alguna u otra manera, provocan diabetes, obesidad y todos los problemas que acarrea, ¿no? Entonces, por ahí, no sé si se han dado cuenta en estos últimos 2 meses, que sus paletas no saben tan dulces, que sus pasteles no saben tan dulces y que sus refrescos no saben tan dulces. Pero continuando, artículo 3 dice que para los efectos de esta ley se entiende por bebida con contenido alcohólico las bebidas alcohólicas y las bebidas refrescantes de acuerdo con lo siguiente. Ojo aquí. Bebidas alcohólicas las que a la temperatura de 15 centígrados tengan una graduación alcohólica de más de 3 grados de licor y hasta 55 grados de licor, incluyendo el aguardiente y los concentrados de bebidas alcohólicas, aun cuando tengan una graduación de alcohólica mayor, ¿no? O sea, ya si tiene de 3 grados de licor y hasta 55 grados, se considera una bebida alcohólica y luego ya ahí empezaremos a tomar déjenme checarlo otra vez porque ahí ya se me fue acá está, debe de estar el 30 o el 50%, ¿no? Y ya aquí, bueno, pues nosotros ya podríamos establecer esas referencias, ¿no? Y por lo tanto, pues ahí ya dirían, pues está a 15 grados y tiene más de 3 grados de alcohol, 25, 20, 25 o 30 grados, ¿no? Y entonces ahí, pues el aguardiente también lo incluyen
Y bueno, pues lo único que no me explico o que no logro entender es, por ejemplo, por qué el Tonalla sigue siendo tan barato, ¿no? Si sí tiene seguramente más de 20 grados del licor, pero bueno, eso nos lo tendría que explicar un experto. Continuando con el artículo número 3, dice que para los efectos de esta ley se entiende que las bebidas refrescantes, las elaboradas con un mínimo de 50% a base de vino de mesa, lo que son los vinos de mesa, el tinto, el rosado, el otro, el oscuro, productos de la fermentación natural de frutas, pudiéndole adicionar agua, dióxido de carbono o agua carbonatada, jugo de frutas, extracto de frutas o aceites esenciales, ácidos cítricos, azúcares, ácidos benzoicos o ácidos sórbicos o sus sales como conservadores y así como aquellos que se elaboran de destilados alcohólicos diversos de los antes señalados, ¿no? O sea, si tenemos con un mínimo de 50% de base de vino, tómale, le vamos a caer con el porcentaje de la tabla anterior de bebidas alcohólicas, porque un vino de mesa también es un vino con graduación alcohólica, ¿no? O etílica, como le llaman algunos otros. Entonces ahí también los vinos de mesa, por eso es que son relativamente tan caros. Y repito, aquí tendríamos que verificar por qué los vinos que vienen en envase Tetra Pak son baratos, ¿no? O sea, ¿cuál es la ley? Porque aquí lo desconozco, no tengo ese dato. Y luego ya pasaríamos al artículo 4 y dice que los contribuyentes a qué se refiere esta ley pagarán el impuesto a su cargo sin que proceda acreditamiento alguno contra dicho pago, salvo en los supuestos a que se haya referido el párrafo siguiente. Las personas físicas o morales que adquieren alcohol, alcohol desnaturalizado y miel incristalizable, así como los importadores de dichos bienes, podrán acreditar el impuesto pagado por la enajenación o importación de los mismos, contra el que cause por la enajenación de bebidas alcohólicas. Yo soy un empresario que tiene una empresa que tiene bebidas alcohólicas y entonces lo que va a suceder es que a mí el gobierno me va a cobrar IEPS. Y entonces, ¿qué pasa cuando yo se lo vendo a Bodega Aurrera, a Soriana, a Walmart? Que yo les aplico la tasa impositiva del IEPS para que a su vez también ellos paguen o en su defecto que ellos hagan su registro contable considerando el IEPS. Aquí ya dependerá enteramente de las normas en las cuales se registran los impuestos del IEPS. Y bueno, y ahí la recaudación aún se vuelve mayor, ¿no? Entonces, puede suceder de esa manera o en su defecto, al momento de yo sacarlo a exhibidor, tengo que registrar la bebida del IEPS ya con su precio final y bueno, al final aumentarle el IVA correspondiente. Y continúo con el párrafo y dice que cuando los bienes antes citados sean utilizados para la elaboración de productos distintos a las bebidas alcohólicas, podrá acreditarse contra el impuesto sobre la renta que resulte a su cargo. Esto es que yo necesito la bebida con grados de alcohol para fabricar otro elemento, entonces no se me cobra IEPS, sino simplemente se me cobra el impuesto correspondiente del artículo que se. Continuamos con las disposiciones generales con el artículo 5 y nos dice lo siguiente, y nos dice que el impuesto se calculará mensualmente y se pagará a más tardar el día 17 del mes siguiente a, a aquel al que le corresponda el pago, excepto en el caso de importaciones de bienes en el que se estará a lo dispuesto en el artículo 15 y 16 de esta ley de las disposiciones generales. Pero si no tenemos una salvedad por ley, lo que nosotros tenemos que hacer es que el día 17, posterior a la adquisición de la mercancía, nosotros tenemos que registrar el IEPS correspondiente, porque si no, entonces nos vamos a hacer acreedores a una multa. Los pagos mensuales se realizarán en los términos que al efecto se establezcan en esta ley y tendrán un carácter definitivo. Ya lo pagó, ya no hay marcha atrás.
ya no hay devolución. Que esa parte debe ser siempre bien clara, porque luego algunos empresarios quieren que les regresen su IEPS y la verdad pues, es que no ejecuta de esa manera, ¿no? Entonces, por si por ahí alguien les pregunta, oye, ¿cuánto tengo que pagar el IEPS? 17 de cada mes, sin falta y sin que haya un regreso de ese impuesto, ¿no? Entonces, imagínense, yo aquí les preguntaría, imagínense la cantidad de IEPS que se paga en México, la cantidad de recursos que se paga por ese impuesto en México, siendo que somos uno de los países seguramente entre los 5 que tomamos más alcohol, nada más para que se den una idea. Artículo número 5. El pago mensual será la diferencia que resulte de restar a la cantidad que se obtenga de aplicar la tasa que corresponde en los términos del artículo número 2. 20, 25, 30, 160 o 30%, dependiendo, ¿no? De qué producto estamos hablando. De esta ley a las contraprestaciones efectivas percibidas en el mes de que se trate por la enajenación de bienes o la prestación de servicios grabados por esta. La ley, el impuesto pagado en los mismos meses por la importación de dichos bienes, así como el impuesto que resulta acreditable en los meses de que se trate de conformidad con el artículo 4 de esta ley, ¿no? O sea, ¿qué tipo de alcohol? No importa, tú tienes que pagar 17 de cada mes y bueno, la diferencia pues se obtendrá en relación a partir del artículo número 2 o eh, el artículo de su continuación de los cigarros. Artículo 6 dice que el contribuyente que recibe la devolución de bienes enajenados, de bienes almacenados u otorga descuentos o bonificaciones con motivo de la realización de actos o actividades por las que se hubiere pagado el impuesto en los términos de esta ley, disminuirá en la siguiente declaración de pago el monto del impuesto causado por dichos conceptos del impuesto que se deba pagar en el mes de que se trate. Yo tengo mis cajas de cigarros en el almacén y de repente o resulta ser que tengo una explosión y mis cajas de cigarro pues se van a la basura, ¿no? No hay de otra, ¿no? Y entonces, pues ahí hay una devolución del IEPS que no se utilizó porque, bueno, pues hubo un accidente y se echó a perder. El alcohol tuvimos un accidente y se perdió, ¿no? Entonces ahí yo meto mi declaración de enajenado que se perdió, que se lo robaron, que se destruyó, ¿no? Y entonces la Secretaría de Hacienda lo que hace es regresarme esa parte del impuesto. Cuando el monto del impuesto causado por el contribuyente en el mes de que se trate resulte inferior al monto del impuesto que se disminuye en términos del párrafo anterior, el contribuyente podrá disminuir la diferencia que resulte entre dichos montos en los siguientes declaraciones hasta agotarlo, ¿sale? O sea, yo compré después del incidente poca mercancía, ¿no? Porque no tenía dinero, pues entonces, si no me lo pueden pagar en su totalidad, lo descontar en su totalidad, pues lo voy descontando de manera parcial. Y entonces ahí el gobierno dice, pues no importa, no me lo pagues hasta que se agote la cantidad que tú tenías concebida, ¿no? Luego seguimos en el artículo 7 y decimos que para los efectos de esta ley se entiende, ojo aquí, por enajenación, además de lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, el faltante de materias primas o de bienes en los inventarios de los contribuyentes. Ojo aquí, el faltante. Resulta ser que ustedes compraron 20 cajas de cigarros, ¿no? Y en el almacén, por alguna razón, bueno, cada caja trae 20 cajitas de esas largas, ¿no? No sé si las ubican, son unas largas de cigarros. Y entonces, dentro de una caja vienen 20 cajitas. Y de esas 20 cajas que tú compraste grandes, hacen falta 10 cajitas. Tú las debes de registrar y a ese registro, a ese faltante, el Código Fiscal de la Federación le va a llamar enajenación, ¿vale? Para estos efectos.
La enajenación es el faltante de materias primas o bienes en los inventarios de los contribuyentes. Ojo, todas las industrias, todas las empresas que tienen un almacén tienen que establecer sus procesos de enajenación. Todos, sin excusa ni pretexto, ¿sale? Tienen que establecer los faltantes. Faltantes por problemas técnicos, por que se echaron a perder, por robo, por incidente, por movimiento, por lo que sea, y se echaron a perder, hay que registrarlos. Si no se registra, entonces estamos violando la ley. El artículo 7 nos dice que cigarros y bebidas se tienen que enajenar. Esto es, tenemos que enlistar el número de productos que por alguna razón no están en las condiciones de venta necesarios. Y dice que para los efectos de esta ley también se considera enajenación de los bienes a que se hace referencia en el inciso A del artículo segundo, bebidas a base de alcohol, cigarros, labrados o hechos a manos, ¿no? Y también tenemos que identificar cómo fueron envasados o cómo fueron producidos o cómo fueron almacenados, ¿no? Porque también por ahí, pues, tú puedes decir, es que me robaron. Sí, pero si no puedes demostrar cabalmente que fuiste objeto de un robo con una denuncia, entonces ahí, pues, la acción de la justicia se va a ver, se va a tener que involucrar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público porque va a decir, bueno, sí, demuestra que fuiste robado. Y para lo que normalmente hace es levantar un acta. Y con el acta ya se da por entendido que el hurto se dio, ¿no? Artículo 8 dice, no se pagará el impuesto establecido en esta ley, el IEPS, por la enajenación siguiente, por la pérdida siguiente. Las realizadas o distribuidoras autorizadas por Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios o bien efectuadas o estaciones de servicio exclusivamente por lo que respecta del artículo 2, que luego ya ahí mencionaremos, ¿no? O sea, cualquier cosa que maneje Petróleos Mexicanos, aquí pues no es necesario la enajenación. El aguamiel y productos derivados de su fermentación, el aguamiel, las que realicen personas diferentes de la fabricación, productores o importadores de los bienes a que se refiere el inciso C, D y E de la fracción 1 del artículo 2 de esta ley. En estos casos, las personas distintas de los fabricantes, productores o importadores no se consideran contribuyentes de este impuesto por dicha enajenación. Lo que tú pierdas lo tienes que pagar, por eso es que el manejo de almacenes es un proceso bien delicado y bien necesario para que se den una idea. Continuamos con el artículo 8 y dice que no se pagará el impuesto establecido en esta ley por enajenación, también en los siguientes casos. Las cervezas, bebidas refrescantes, puros y otros tabacos labrados que se efectúen al público en general, salvo que la enajenación sea fabricante, productora, envasadora, distribuidora o importadora de los bienes que enajene. Explicación. Si ustedes quieren hacer cerveza artesanal en el patio de su casa, no van a tener que pagar IEPS. Si ustedes quieren hacer tabaco a mano y no fabrican más de 5 tabacos en un día o 5 puros en un día, obviamente no les van a cobrar IEPS, ¿no? Porque no lo están haciendo a través de productos, envasadores, distribuidores o importadores. Simplemente los están haciendo porque ustedes saben hacerlo. No gozará del beneficio establecido en este inciso las enajenaciones de los citados bienes efectuados por comerciantes que obtengan la mayor parte del importe de sus ingresos de enajenación a personas que no forman parte del público en general, ¿no? O sea, si tú le vendes a un empresario, aunque él no se dedique a la venta de cigarros, de todos modos, ahí este artículo 8 no se puede aplicar y sí tendrías que pagar IEPS, ¿no? Y de cualquier tipo de bienes que se encuentren sujetos al régimen aduanero del recinto fiscal estratégico, ¿no? Ahí también, pues, forzosamente la enajenación queda
suelta. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Y si no, pues estaremos revisando sus exámenes y estaremos revisando sus trabajos para poder enviarles una bonita calificación. Todo bien, profe. Ok, Antía, bueno, pues entonces los veo la próxima semana. Les mando calificaciones en esta y si hay alguna duda, bueno, pues ya me comentan. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien y que el clima mejore por donde ustedes vivan. ¿Sale? Bye.